Jessica Antonia se ajustó la correa de su bolso de cuero al entrar al imponente centro de convenciones. El aire acondicionado le dio en la piel. La Cumbre Internacional de Diseño Urbano era un evento prestigioso y, como ponente principal, se había preparado a conciencia. Debería haber sentido solo orgullo, pero una extraña inquietud le recorrió el estómago, aunque no lograba explicar por qué. Recorrió con la mirada los elegantes y modernos pasillos, fijándose en las grandes pancartas con los nombres de los ponentes invitados. Su nombre, Jessica Antonia Bettencourt, figuraba entre ellos en letras grandes. Suspiró, se ajustó la chaqueta y se dirigió al mostrador de registro. La recepcionista le entregó una credencial. Bienvenida, señorita Bettencourt. Su sesión está programada para mañana por la tarde. ¿Asistirá a los paneles de hoy? Jessica Antonia asintió distraídamente, mirando ya el itinerario. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una voz, demasiado familiar, demasiado inesperada, la dejó paralizada. Jessica Antonia. Respiró entrecortadamente y, por un instante, consideró ignorarla, fingiendo no haberla oído. Pero algo la impulsó a darse la vuelta. Allí, a pocos metros de distancia, estaba Camila Bonos. El tiempo no la había cambiado. Sus rizos castaño oscuro eran más cortos que antes, pero sus profundos ojos color avellana aún conservaban esa mirada penetrante y observadora. Sostenía una placa impresa en una mano. Su postura era una mezcla de confianza y vacilación. El cuerpo de Jessica Antonia se tensó. Habían pasado 5 años. 5 años desde su ruptura, una ruptura que la había dejado destrozada de maneras que no quería admitir. Camila entreabrió los labios como si buscara las palabras adecuadas. ¡Guau! No tenía ni idea de que estarías aquí, forzó Jessica Antonia una expresión neutra. De igual manera, el silencio se extendió entre ellas, cargado de cosas no dichas. La mirada de Camila la recorrió fugazmente, deteniéndose un segundo más de lo que debía antes de aclararse la garganta. «Te ves bien», dijo, con voz más suave. Jessica Antonia se negó a dejar que la orden contenida en esas palabras la afectara. «Gracias. Veo que estás cubriendo el evento». «Sí». Camila levantó su placa. «Periodista de perspectivas urbanas. Me asignaron esta cumbre a última hora, punto». «De último minuto», repitió Jessica Antonia. «Claro. El universo tiene un sentido del humor retorcido». Jessica Antonia suspiró, apretando con más fuerza la correa de su bolso. «Disfruta del evento». Se dio la vuelta para irse antes de que Camila pudiera decir nada más. El resto de la tarde transcurrió como un borrón. Jessica Antonia asistió a los paneles, tomó notas y conectó con profesionales de todo el mundo. Pero durante todo el tiempo, sintió la presencia de Camila como un fantasma que rondaba, oculto a su vista. En el cóctel de bienvenida de la noche, se encontraba junto a la barandilla de cristal de la azotea del hotel, con vistas al horizonte de la ciudad. Las luces doradas se reflejaban en el río, una vista impresionante que debería haberla tranquilizado. En cambio, su mente repasaba ese momento en el vestíbulo una y otra vez. Una voz interrumpió sus pensamientos. «No esperaba verte aquí sola», dijo Camila, sosteniendo una copa de vino, parada a solo unos metros de distancia. Jessica Antonia se giró para buscarla. Suspiró. «¿Me sigues?» Camila sonrió con suficiencia. «No fue mi intención. Pero pensé que si mantenía las distancias toda la noche, fingirías que no existo». Jessica Antonia se cruzó de brazos. «No estaba fingiendo. Solo priorizaba mi tranquilidad». ¿Tan malo es? Camila tomó un sorbo de vino con expresión indescifrable. «No pensé que todavía te causaría ese efecto». Jessica Antonia odiaba haberlo hecho. «No lo haces», mintió. Camila rió entre dientes. «De acuerdo». Pero, su tono sugería que no la creía. Silencio de nuevo,
más denso esta vez. Las conversaciones y risas de los demás invitados llenaban el fondo. Camila finalmente rompió el silencio. Yo tampoco esperaba verte, ¿sabes? Han pasado años. Dudó un momento y luego exhaló. Pensé en ti. A Jessica Antonia se le encogió el pecho, pero mantuvo una expresión cuidadosamente neutral. La gente piensa en muchas cosas. Eso no significa que deba actuar en consecuencia. Camila la observó un buen rato y asintió como si aceptara la derrota. Bueno, dijo, terminando el último sorbo de vino, no te molestaré más. Que tengas buenas noches, Jessica Antonia. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Jessica Antonia dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Durante el resto de la noche, intentó convencerse de que volver a ver a Camila no significaba nada, estaba atrapada en la misma habitación. Jessica Antonia estaba agotada cuando llegó a la recepción del hotel. Después de horas de hacer contactos, sonrisas falsas y evitar cuidadosamente cualquier otro encuentro con Camila, lo único que quería era hundirse en la cama y olvidar todo el día. Le entregó su identificación al recepcionista, quien esperaba mientras él tecleaba en el sistema. Frunció el ceño. Señorita Bettencourt, parece que tenemos un problema con su reserva. A Jessica Antonia se le encogió el estómago. ¿Qué clase de problema? Parece que hubo un error del sistema y su reserva se duplicó. Su tono era de disculpa. Logramos reasignar a la mayoría de los huéspedes, pero de momento solo tenemos una habitación disponible. Ya está ocupada por otro huésped, pero como es una suite con 2 camas, podemos alojarlos a ambos esta noche. Suspiró con fuerza. Pago por una habitación privada. Este es un hotel de 5 estrellas. Tiene que haber otra opción, lo siento mucho, señora. El hotel está lleno por la cumbre, su paciencia ya pendía de un hilo. ¿Me estás diciendo que no tengo habitación? No exactamente. Pero, Jessica Antonia, interrumpió una voz familiar, giró la cabeza lentamente. Camila, vestida con vaqueros casuales y un suéter sencillo, parecía demasiado cómoda para el desastre que se estaba desatando. Tenía en la mano su propia tarjeta de acceso. Era evidente que acababa de llegar al mostrador por la misma razón. El recepcionista se aclaró la garganta. Señorita Bonos, como le acabo de explicar a la señorita Bettencourt, hubo un error en la reserva. Se espera que compartamos habitación. Camila terminó de curvar sus labios en algo peligrosamente cercano a la diversión. Jessica Antonia, dijo, no, para nada. Bueno, a mí tampoco me entusiasma, dijo Jessica Antonia, cruzándose de brazos. Pero a menos que planees dormir en el vestíbulo, no creo que tengamos otra opción. Ella quería discutir, exigir otra solución, pero la recepcionista parecía genuinamente disculparse y la idea de pasar la noche tratando de encontrar otro hotel en una ciudad completamente reservada simplemente no era una opción. Bien, murmuró. Pero esto es temporal. Mañana a primera hora quiero otra habitación. La recepcionista asintió rápidamente. Por supuesto, señora. Pediré a nuestro personal que revise si hay alguna cancelación. Camila le lanzó una sonrisa mientras subían en el ascensor. Estás actuando como si fuera una especie de monstruo. Jessica Antonia, estás actuando como si esto fuera gracioso. Jessica Antonia espetó. Es un poco. El camino a la habitación fue silencioso después de eso. La tensión entre ellos era densa y sofocante. Al llegar a la suite, Jessica Antonia apenas echó un vistazo antes de dejar caer su bolso cerca de la primera cama que vio. Respiró hondo, preparándose mentalmente para esta situación de pesadilla. Camila, en cambio, parecía imperturbable. Tiró su chaqueta sobre la silla y se quitó los zapatos. Tranquilo. Es solo una noche. Jessica Antonia la fulminó con la mirada. No tienes idea de cuánto me arrepiento de haber aceptado esto. Camila tarareó mientras sacaba una botella de agua del minibar.
Podrías haberte negado y haberte quedado en el pasillo. Jessica Antonia no se dignó a responder. En cambio, rebuscó en su maleta, buscando sus artículos de aseo. Me estoy duchando. Semi-invitada, dijo Camila, dejándose caer en su cama. Jessica Antonia cerró la puerta del baño tras ella, apretando las manos contra el lavabo. Inhalando profundamente, se dijo que despertaría, buscaría otra habitación y pondría la mayor distancia posible entre ella y Camila. Pero en el fondo, sabía que las cosas estaban lejos de terminar entre ellas. Se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes. Le dolía la cabeza, el peso del día la oprimía. El silencio se prolongó entre ellas por un momento hasta que Camilla se levantó. Toma, dijo, acercándose a ella. Déjame. Jessica Antonia frunció el ceño. ¿Dejarte qué? Antes de que pudiera reaccionar, las manos de Camila estaban sobre sus hombros, cálidas, suaves y firmes a la vez. Jessica Antonia se tensó. Camila, relájate, murmuró Camila. Eres un nudo de tensión gigante. Jessica Antonia debería haberse apartado. Debería haberle dicho algo brusco, haberla apartado, haberle recordado que esto ya no era normal. Pero no lo hizo, porque se sentía demasiado bien. Los dedos de Camila se movían con destreza sobre sus hombros, presionando los músculos tensos de su cuello, deshaciendo nudos que Jessica Antonia ni siquiera sabía que estaban ahí. Su tacto era familiar, cuidadoso, como si aún recordara su cuerpo. Jessica Antonia cerró los ojos un segundo y exhaló lentamente. Siempre hacías esto, murmuró. Cuando estaba estresada. Sintió que la respiración de Camila se entrecortaba. Sí. Otro lapso de silencio. Entonces las manos de Camila se detuvieron. Jessica Antonia sintió el cambio en el aire, la repentina tensión entre ellas. Abrió los ojos justo cuando Camila retiraba lentamente las manos, dudando como si no quisiera hacerlo. Lo siento, dijo Camila, casi en un susurro. No debía haberlo hecho, siempre haces eso también, interrumpió Jessica Antonia, con voz más suave. Camila frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? Aléjate cuando las cosas se sientan reales. Camila tragó saliva con dificultad. Y siempre alejas a la gente cuando las cosas se sienten reales. Las palabras la calaron más de lo debido. Jessica Antonia no estaba segura de quién se movió primero, pero de repente el espacio entre ellas se sintió demasiado pequeño. Sus miradas se encontraron, sus respiraciones entrecortadas. Y antes de que Jessica Antonia pudiera pensar, Camila extendió la mano de nuevo, sus dedos rozando la mejilla de Jessica Antonia, esta vez vacilantes. La piel de Jessica Antonia ardía bajo el roce, los recuerdos la invadieron como olas. Por primera vez en años, no se apartó, en cambio, se inclinó hacia el roce. Solo por un segundo, Camila respiró hondo y, como si se diera cuenta de lo que pasaba, Jessica Antonia se levantó bruscamente y se alejó. Necesito dormir un poco, murmuró, evitando la mirada de Camila. Camila exhaló, asintiendo una vez. Sí, claro. Jessica Antonia se metió en la cama, apagando la lámpara a su lado. Permaneció despierta durante horas, sintiendo la presencia de Camila en la oscuridad, el rastro de su tacto aún en su piel, y supo que esto no había terminado. Ni de cerca, quinta parte, el artículo revelador a la mañana siguiente, Jessica Antonia se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido nada. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente había estado inquieta toda la noche, reviviendo cada momento de la noche anterior, la calidez de las manos de Camila sobre su piel, la forma en que sus miradas se habían encontrado, la innegable atracción entre ellas. Se obligó a levantarse de la cama, decidida a superarlo. No significaba nada, solo un momento de debilidad. Camila ya estaba levantada, sentada en la mesita junto a la ventana, tomando café y escribiendo en su portátil.
Parecía tranquila, como si la noche anterior no hubiera trastocado por completo los pensamientos de Jessica Antonia. ¿Alguna novedad sobre la disponibilidad de habitaciones?, preguntó Jessica Antonia. Camila sonrió con sorna sin levantar la vista. ¿Sigues desesperada por alejarte de mí? Jessica Antonia la miró fijamente. Solo para comprobarlo, Camila tecleó algunas teclas en su portátil antes de finalmente encontrarse con la mirada de Jessica Antonia. Parece que todavía no hay habitaciones disponibles. Jessica Antonia gimió para sus adentros. Por supuesto, entró al baño, se duchó rápidamente y se vistió. Al salir, Camila había cerrado su portátil, pero su expresión había cambiado. Parecía vacilante. Jessica Antonia frunció el ceño. ¿Qué? Camila suspiró y deslizó su teléfono sobre la mesa. Ya verás esto. Más vale que te lo cuente yo. Jessica Antonia entrecerró los ojos antes de contestar el teléfono. Era un artículo, el artículo de Camila. Se quedó sin aliento al leer el titular, *amor, pérdida y los espacios que dejamos atrás *. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. No. Empezó a leer. El corazón le latía con fuerza con cada palabra. No era un artículo cualquiera, trataba sobre ellas, sobre ella y Camila. Las palabras no eran explícitas. Camila había tenido cuidado de no mencionar nombres. Pero Jessica Antonia sabía cómo describía un amor que una vez lo había sido todo, cómo se desmoronó por la distancia y la decisión, dejando un arrepentimiento tácito entretejido en cada frase. El estómago de Jessica Antonia se retorció al llegar al último párrafo. *, a veces los espacios que dejamos entre nosotros se vuelven demasiado amplios para cruzarlos, pero a veces, si tenemos suerte, tenemos una segunda oportunidad para intentarlo. * Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Camila, dijo en voz baja. Di algo. Jessica Antonia colgó lentamente el teléfono. ¿Escribiste sobre nosotros? Camila exhaló. No se suponía que fuera así. No me propuse, pero lo hiciste, la interrumpió Jessica Antonia, apretando la mandíbula. Convertiste nuestra relación en una historia para que la gente la consumiera. No se trataba de eso, Camila insistió. Era yo tratando de procesar, de poner en palabras lo que no podía decirte en ese entonces. Jessica Antonia soltó una risa amarga. Bueno, felicidades. Lograste decírselo a miles de lectores. No es justo. La voz de Camila sonó tensa y la frustración se apoderó de ella. No escribí esto para lastimarte. Jessica Antonia se burló. ¿Qué creías que pasaría cuando lo vi? ¿Qué me sentiría halagada? Camila dudó. Pensé que tal vez entenderías cuanto yo. Se detuvo, como si se diera cuenta de que era inútil. Jessica Antonia agarró su bolso. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Tengo que preparar un discurso, dijo con frialdad, mientras se dirigía a la puerta. Camila se levantó bruscamente. Jessica Antonia, espera. Pero Jessica Antonia ya se marchaba. Necesitaba espacio porque si se quedaba un segundo más, podría haber cometido una imprudencia, como creer que a Camila todavía le importaba. Y ese era un error que no podía permitirse. Jessica Antonia salió furiosa por el pasillo del hotel, agarrando su bolso con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su mente era un torbellino. Palabras de los artículos de Camila se arremolinaban violentamente. A veces, la distancia que dejamos entre nosotras se vuelve demasiado grande para cruzarla. Era exasperante como Camila había escrito sobre su relación como si fuera una tragedia poética, como si ella fuera la que más había sufrido, como si no hubiera sido ella la que se había marchado. Llegó al salón de la azotea del hotel, el único lugar donde podía respirar. La ciudad se extendía ante ella, con luces interminables que parpadeaban contra el cielo que se oscurecía. Pero incluso con todo ese espacio, seguía sintiéndose atrapada. Una voz detrás de ella rompió el frágil silencio. ¿Ya terminaste de correr? Jessica Antonia cerró los ojos brevemente.
Ahora no, Camila. Pero Camila no se acobardó. Se acercó, con una presencia electrizante. Admítelo. Camila dijo, estás enfadada porque ese artículo demostró que nunca dejé de quererte. Jessica Antonia soltó una risa hueca. Qué rico, viniendo de la persona que se fue, la mandíbula de Camila se tensó. No te dejé así como así, Jessica Antonia. Lo sabes, ¿verdad? Jessica Antonia se giró, con la mirada encendida. Porque, desde mi punto de vista, elegiste tu carrera. Elegiste seguir adelante. Su voz se quebró por una fracción de segundo, pero se obligó a continuar. Escribiste sobre mí como si fuera un capítulo de tu vida, en lugar de una persona que tuvo que recomponer sus heridas tras tu partida. Camila se estremeció. ¿Crees que fue fácil para mí? Jessica Antonia apretó los puños. Lo hiciste parecer fácil, Camila exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. No tienes idea de lo que sentí después de que rompiéramos. Cuántas veces quise llamarte pero no lo hice porque sabía que no contestarías. Cuántas veces me quedé con el teléfono, releyendo nuestros mensajes viejos, preguntándome si acababa de arruinar lo mejor que me había pasado en la vida. Se le quebró la voz. Entonces, ¿por qué te fuiste?, susurró. Camila se hundió en sus hombros. Su voz ronca, porque tenía miedo. Jessica Antonia parpadeó, sorprendida por la honestidad. Camila continuó, mirándola fijamente. Era joven. Jessica Antonia, mi carrera estaba despegando y no sabía cómo equilibrarlo todo. Pensé que si ponía distancia entre nosotras, sería más fácil, que yo no interferiría en tu futuro, y tú no en el mío. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Jessica Antonia. ¿Y funcionó? Camila tragó saliva con dificultad. No se hizo silencio entre ellas, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, Camila preguntó, ¿de verdad crees que no me arrepiento? Jessica Antonia abrió la boca para responder, pero dudó porque la verdad era que ya no sabía qué creer. Lo que no sabía era que su corazón latía demasiado rápido, su respiración era demasiado superficial, y la forma en que Camila la miraba, una mirada de estrella, como si ella todavía fuera la única persona que importaba en el mundo, le impedía pensar con claridad, y fue entonces cuando Camila hizo algo imprudente. Dio un paso adelante, tomó el rostro de Jessica Antonia entre sus manos y la besó. No fue tentativo, no fue vacilante. Fue desesperado, un beso lleno de 5 años de silencio, anhelo, de todo lo que nunca se habían dicho en voz alta. Por un instante, Jessica Antonia se dejó llevar por él, la calidez de los labios de Camila, el ligero temblor de sus manos, la familiaridad de todo aquello, pero entonces se apartó. Respiraba entrecortadamente. Los ojos de Camila la buscaron, esperando, con esperanza. Pero Jessica Antonia negó con la cabeza. No, no puedo, susurró. Entonces, antes de que Camila pudiera decir otra palabra, Jessica Antonia se dio la vuelta y se alejó, porque no estaba lista para lo que ese beso acababa de despertar en su interior. Parte 6. Reflexión y duda Jessica Antonia no dejó de caminar hasta llegar a su habitación de hotel. Cerró la puerta tras ella, apretándose contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Aún sentía los labios de Camila sobre los suyos, la calidez persistente, la desesperación pura en ese beso que le impedía respirar. Jessica Antonia se pasó una mano temblorosa por el pelo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Había pasado los últimos 5 años convenciéndose de que había superado a Camila, de que lo que fuera que tenían era cosa del pasado. Pero en el momento en que Camila la besó, algo en su interior se quebró porque se sentía demasiado familiar, demasiado cómodo, demasiado como en casa, y eso era aterrador. Se sentó en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. ¿Cómo iba a compartimentar esto? Camila la había lastimado, se había ido.
Jessica Antonia había pasado años reconstruyéndose sin ella. Sin embargo, la forma en que Camila la miraba, la emoción cruda en sus ojos, no era fingida. Jessica Antonia la sintió. Gimió, hundiendo la cara entre las manos. Necesitaba claridad, pero su mente era un desastre. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Camila: no debería haber hecho eso, pero no me arrepiento. Jessica Antonia exhaló bruscamente y cerró los ojos. Camila siempre era así, decía lo único que la sacaba de quicio. No respondió. En cambio, se recostó en la cama, mirando al techo. A pesar de sus esfuerzos, seguía pensando en ese maldito beso. Jessica Antonia apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía los labios de Camila sobre los suyos. El peso de ese beso la apretaba como un recuerdo ineludible. A la mañana siguiente, se había convencido de que la única manera de seguir adelante era enterrándolo, tratándolo como un error. Tenía un discurso que dar, una carrera en la que centrarse. No permitiría que Camila la arrastrara de vuelta al pasado. Vestida con un elegante blazer y tacones, se paró frente al espejo, adoptando una expresión indescifrable, profesional, intocable. Al entrar en la sala de conferencias, el murmullo de voces llenó el espacio. Los asistentes se acomodaron en sus asientos, murmurando con entusiasmo. Jessica Antonia respiró hondo. Este era su momento. Mientras caminaba hacia el escenario, vio a Camila al fondo de la sala. Sus miradas se cruzaron un instante. Todo lo demás se desvaneció. La expresión de Camila era indescifrable, pero Jessica Antonia lo vio en sus ojos. La noche anterior aún importaba. Jessica Antonia se obligó a apartar la mirada. Llegó al podio, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. La arquitectura se trata de transformación, dijo con voz firme. Tomamos espacios rotos, abandonados u olvidados y los reconstruimos para convertirlos en algo nuevo. El público escuchaba atentamente. Pero Jessica Antonia apenas las percibió porque, al salir las palabras de sus labios, se dio cuenta de algo. Había pasado años intentando olvidar a Camila, intentando borrar su historia. Pero el amor verdadero, no era algo que se pudiera simplemente demoler y reconstruir. A veces, había que restaurarlo. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad seguía corriendo? Volvió a observar al público, y esta vez, al encontrar a Camila, algo en su interior cambió, una decisión, una comprensión. Tal vez la distancia entre ellas no era tan grande como creía. Y tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para volver a intentarlo. Jessica Antonia abandonó el escenario entre una ovación, pero apenas la oyó. Su corazón latía con fuerza, su mente se aceleraba. Había pasado tantos años convenciéndose de que había seguido adelante, de que el pasado estaba exactamente donde debía estar, enterrado. Pero estar allí arriba, hablando de transformación y de reconstruir lo que una vez estuvo roto, la obligó a afrontar la verdad. Ya no quería huir. La sala de conferencias bullía de conversaciones, pero Jessica Antonia solo tenía un objetivo: encontrarla. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las sonrisas y felicitaciones corteses. Su pulso se aceleró al salir. El cielo se había oscurecido y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Y entonces la vio, Camila, de pie cerca de la entrada, empapada por la suave llovizna, con los brazos cruzados y la mirada fija en Jessica Antonia, como si hubiera estado esperando. A Jessica Antonia se le cortó la respiración. Al principio, ninguna de las dos habló. La lluvia caía suavemente entre ellas, fresca contra la piel de Jessica Antonia, pero lo único que podía sentir era calor. Lo dije en serio, murmuró finalmente Camila. Sobre no dejar nunca de pensar en ti. Jessica Antonia tragó saliva con dificultad. Lo sé. Camila dio un paso al frente con cautela. Y sé que te lastimé. Pero también sé que no quiero soltarte otra vez. Jessica Antonia exhaló, y sus paredes se agrietaron. 5 años de dolor,
de preguntas sin respuesta, de fingir que no extrañaba muchísimo a Camila. Hizo una pausa. Podría seguir luchando, o podría dejarme caer de nuevo. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Si hacemos esto, susurró, no más carreras. Camila le sostuvo la mirada. No corras más. Y eso era todo lo que Jessica Antonia necesitaba. Extendió la mano hacia Camila, atrayéndola hacia sí, uniendo sus labios en un beso que llevaba 5 años fraguándose. La lluvia caía a cántaros a su alrededor, pero a ninguna le importó, porque, en ese momento, nada más importaba.